fe tenemos paz para con Dios. Desde ese momento nuestros pecados han sido borrados y nosotros ante Dios somos declarados justos por creer en Jesús como nuestro Salvador. Pero después comienza ese proceso de santificación. Y es un proceso que, como les menciono, va a depender de mi entrega, de mi dedicación, de precisamente de mi consagración. Entonces veamos un poco lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 1. Cuando lo tenga me dice amén. Daniel capítulo 1. Vamos a leer el versículo 3 en adelante. Amén. Dice: y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos dice para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Un poco extensa la lectura, pero es para que tengamos el panorama completo. Amén. Podemos ver claramente
la decisión de estos jóvenes que eran llevados cautivos. Ya eran príncipes entre el pueblo de Israel, ya eran parte, dice, de la tribu de Judá, ya eran príncipes en el reino de Israel, pero al ser llevados cautivos, lo primero que el rey quiere es que ellos sean sabios, ya tengan conocimiento, ya estén bien entrenados, y sobre todo que dice que no tengan tacha alguna, o sea, que sean guapos, que no tengan tacha alguna. Pero el objetivo del rey era convertirlos a través de la magia, nos han enseñado a través de la brujería, a través de los alimentos, más sabios, entre comillas, según los sabios de ese momento, ¿verdad? Pero vemos la decisión de Daniel, lo que estábamos hablando, la consagración. Él decidió, dice, no contaminarse con la comida del rey. Entonces nosotros estamos hoy en día en este mundo, si lo vemos desde ese punto de vista, y el mundo nos quiere contaminar de forma de que nosotros dejemos de pensar y tengamos la cultura del mundo y dejemos de pensar conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad. El mundo quiere que nosotros adoptemos su lenguaje y su cultura, como quería el rey hacer con estos israelitas, hombres ya consagrados, príncipes de Dios, porque lo dice de la tribu de Judá, dice que eran príncipes, y se los llevan en cautiverio. Dios de esa forma castigó a Israel, se los llevan en cautiverio, pero no tenían cautivo su corazón. Entonces, algo bien importante, que nosotros estamos en este mundo, pero tenemos que comportarnos no como el mundo, gracias, no como el mundo quiere que los comportemos. Pero si usted se fija, de repente como que caemos en ese juego. De repente comenzamos a pensar como el mundo piensa, comenzamos a actuar como el mundo desea, comenzamos a correr tras los afanes de este mundo, que no está malo, pero Jesús les decía, es necesario que no dejen de hacer esto para hacer lo otro. O sea, es necesario que nosotros trabajemos, pero sin afanarnos, sin turbarnos, sin perder de vista que tenemos que hacer tesoro, dice, en la patria celestial. Entonces, ya ellos estaban llenos del conocimiento de Dios, ya ellos eran príncipes del pueblo de Dios, instruidos en la palabra, instruidos en la ley de Dios, pero el enemigo los quería torcer, los quería desviar, quería enseñarle la cultura de los caldeos. Y si usted investiga un poco, se puede dar cuenta todas las aberraciones que ellos tenían, toda la brujería, hechicería que hacían, la santería, todo eso estaba incluido en Babilonia. Pero ellos, dice, decidieron. Y mire, me llama la atención eso en el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Entonces, lo malo no era la comida del rey. Dígame usted, en un palacio no van a servir comida mala. Lo malo era lo que traía esa comida. La contaminación, la hechicería y la brujería que iba detrás de ese plato, de esa bebida, para hacerlos más sabios según ellos. Entonces el mundo nos ofrece cosas que parecen buenas, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros si son o no son la voluntad de Dios? Leyendo su palabra. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si una oportunidad de trabajo me va a acercar o me va a alejar de Dios? Porque Daniel, porque lo llevaron cautivo, lo pusieron ahí delante del rey, pero estando ahí él propuso no contaminarse. Estando ahí dice que fueron 10 veces más sabios que los demás sabios. O sea, ellos tuvieron la capacidad incluso de hasta gobernar Babilonia, pero no fue ese el deseo de sus corazones. El deseo de su corazón fue no contaminarse. El deseo de su corazón era agradar a Dios, a pesar de que estaban en medio de aquellas situaciones, contrarias, ¿verdad? Como estamos nosotros en medio de este mundo. El mundo no nos ofrece la opción de agradar a Dios. El mundo lo que nos ofrece es todo lo contrario, alejarnos de Dios. La cultura, la música, la ropa, todo. Si usted se fija y comienza a investigar,
cada raíz de los ritmos musicales, lo que es el rock, lo que es el merengue, lo que es, no digamos, la música electrónica. Usted se pone a investigar. Usted se pone a investigar incluso lo que ahora le meten a la comida. Usted se va a dar cuenta que el mundo lo que quiere más bien es destruir esto, que es el templo del Espíritu de Dios, el templo del Dios eterno. En parte a veces uno piensa que es ¿cómo decirlo? Esa gente que piensa, no voy a comer esta comida o no voy a beber esto. Y uno dice que es un poco rara esa persona, pero póngase a pensar usted en lo que hizo Daniel. Comer solo legumbres y tomar agua. ¿Por qué? Porque venía una contaminación en esa comida. Entonces nosotros, el mundo igual nos quiere contaminar de muchas formas, tanto como les menciono, en la comida que ingerimos. Usted sabe, la Coca-Cola es mala, pero uno no le gusta, ¿verdad? Le gusta, tomarla, y más heladita y más con el calor, ¿verdad? Hasta siente uno fresco. Pero si uno investiga toda la contaminación que usted solo se está tomando, o no digamos a uno le gusta la comida calientita, ¿verdad? Y la mete en el microondas, ¿verdad? ¿Y qué se está tomando? ¿Qué está comiendo? Pura radiación química, que al final va a afectar a nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros comenzamos a despertar en ese sentido, en el sentido de que cuidar nuestro templo, cuidar lo que entra a través de nuestros oídos. Jesús les dijo a los fariseos, porque al ver que ellos no se lavaban las manos para comer, les dijo, es que no es lo que entra, dice, es lo que sale. O sea, también hay contaminación a través de lo que sale de nosotros, pero es porque escuchamos. De repente usted deja de leer la palabra de Dios, deja de orar y comienza a escuchar más noticias, comienza a escuchar los chismes ahí de sus vecinas o de los trabajos. Cuando menos acuerde uno ya está metido en eso. No sé si solo a mí me ha pasado que de repente uno ya está metido ahí. Cuando menos acordó, le pasó lo que decía Jeremías: no te vuelvas tú a ellos, les decía, sino que ellos se vuelvan a ti. De repente comenzamos a reunirnos con gente que no es inconversa, les voy a evangelizar. Pero si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, cuando menos acordamos, estamos haciendo lo mismo que ellos, nos estamos comportando igual que ellos. Y lo que les menciono, Daniel, estos 4 jóvenes tenían el conocimiento, y vasto conocimiento, 10 veces más dice que los sabios. Bien pudieron gobernar Babilonia, pero ¿por qué no lo hicieron? Porque ellos deseaban agradar a Dios, deseaban estar en comunión con Él, y sabían que inmiscuidos en los negocios de Babilonia no iban a poder estar ahí, aunque estaban haciendo funciones, así como a nosotros que nos toca trabajar en lo secular, pero el objetivo y su corazón no se apartaba de Dios, que es lo importante. Por eso el 8 me llama mucho la atención, porque dice: propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Era cautivo, era un rehén, y estaba pidiendo, rogando que no se lo dejaran contaminarse. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: no, pues es que aquí es lo que me dan, es lo que me ofrecen, máxime que no estoy en mi nación, máxime que no estoy en mi reino, ni modo, es lo que hay. No, él decidió en su corazón. Esa es la parte de la consagración, esa es la parte que nosotros ponemos para nuestro Dios. Esa es la decisión que nosotros tomamos, si nos dejamos contaminar o no por lo que el mundo nos ofrece. Y todo lo que está debajo del cielo dice vanidad. Entonces al final lo único que hace es llenar un corazón de vanidad. Mientras que si nos llenamos de la palabra de Dios, vamos a comenzar a entender. De Jesús se decía eso, que iba a comer, dice, mantequilla y miel para discernir. Ya nos ha mencionado el pastor que al final el conocimiento más la consagración más la unción da el resultado como la revelación. Y podemos ir viendo, usted si quiere ir leyendo después el libro de Daniel, se va a dar cuenta, ¿verdad?, de toda la interpretación que tuvo Daniel. Pero fue porque él decidió no contaminarse, fue porque él decidió apartarse para Dios. Y veamos, y es lo que le menciono, mire el 17. A estos 4 muchachos Dios
les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel dice, tuvo entendimiento en toda visión y sueños. El consagrarnos para Dios, vean lo que produce. Produce, dice, un mayor conocimiento e inteligencia. Es lo que dice el proverbio, adquiere sabiduría, adquiere conocimiento, pero sobre todo temor a Jehová. El principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Dice, y a Daniel tuvo entendimiento sobre visiones y sueños. Y todavía dice el 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia, el rey les consultó. Qué bonito sería que nosotros como hijos de Dios, en los lugares donde Dios nos tiene, seamos, como dice la palabra, cabeza y no cola. Seamos esa diferencia de hijos de Dios, que nos lleguen a consultar a nosotros. ¿Les ha pasado tal vez en algún momento que les dicen, yo quiero un consejo tuyo porque yo sé que eres cristiano? ¿Les ha pasado? Y no digamos que se les acercara el gerente o su gerente de su división y les pidiera un consejo a ustedes porque saben que son honrados, porque saben que temen de Dios, porque saben que honran a Dios. Qué bonito sería, porque dice que Dios les dio sabiduría, inteligencia y ciencia, pero porque decidieron no contaminarse, porque decidieron obedecer a Dios primero que a los hombres, porque persistieron aún siendo esclavos en no contaminarse. Nosotros, hermanos, el mundo no nos está obligando, pero de forma sutil, de alguna forma nos introduce la contaminación. Y usted sabe los focos, y usted sabe las áreas, yo sé las áreas en que soy débil y por eso trato de evitar ciertas cosas porque sé que soy débil. Entonces en esas áreas es cuando más el enemigo nos ataca. A muchos el orgullo, la vanidad, la envidia los ataca. No pensemos precisamente en pecados, porque lo primero que uno piensa es en pecados sexuales. No, a veces el orgullo, la falta de perdón, eso también es pecado. La palabra dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado. Pero como el mundo nos enseña a no perdonar, entonces nosotros queremos hacer lo mismo para no vernos débiles. Y es todo lo contrario. Jesús decía, pon la otra mejilla. Jesús dijo, si te piden que lleves una milla, llévala por dos la carga. Si te piden la capa, entrégale aún la camisa, dice. O sea, el Señor siempre nos enseñó a ser humildes, mansos, pero también dice que seamos astutos para no caer en estas contaminaciones, para saber en qué momento una bendición viene sí de Dios o viene el enemigo que nos quiere alejar de Él. Sigamos avanzando un poquito más. Amén. Vamos a ver. Veamos lo que dice el segundo libro de Corintios, el capítulo 6. Cuando lo tenga me dice amén. Capítulo 6, el versículo 17. Amén. Gracias. Por lo cual dice, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Lo que les menciono, nos llaman, nos apartan, nos limpian con su sangre para que tengamos comunión. Ahora, va a depender de mí el grado de consagración, el grado de limpieza que quiero tener y el grado de no contaminarme. No, pero es que una no hace daño. No, pero es que ir al cine no es malo. No, es que vestirme de esta manera o de esta otra forma no es malo. Y claro, el legalismo tampoco es bueno. Es que están los dos extremos. El legalismo y está el libertinaje, en el donde creemos que por vestirme hasta aquí y las mujeres usar, como dicen por ahí, andan trapeando el piso, es que son santas. No,
ni tampoco es porque usan los chores casi como de faja y andan los tops enseñando casi todo, es que también es mala. O porque lo vemos tatuado o sin tatuajes, es que pensamos que bueno es malo. Esos extremos tampoco, porque hay gente que se viste hasta acá y los pensamientos horribles, contaminados, su corazón lleno de maldad, de rencor, de amargura. Y mientras tanto que hay otra persona que anda tal vez unos chorcitos o unas minifaldas y anda más libre y llena del Espíritu Santo. O usted ve a aquellos tatuados, pelos largos y tal vez andan más llenos del Espíritu Santo que usted o que mí. Pero están esos dos extremos. Ahora, ¿cómo vamos a cuidar esos extremos? Manteniéndonos en Cristo, manteniéndonos en la guianza de su Espíritu. Entonces el Señor dice, primero que salgamos de medio de ellos. Ya el Señor ya nos sacó. Al aceptar a Cristo Jesús ya nos sacó, dice que nos sacaron del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Amén, ya nos sacaron. Pero dice apartaos. Eso es lo que nos toca a nosotros. Mire a Lot. Lot estaba bien tranquilo con Abraham, allá apartado en el monte, lejos de Sodoma. Pero Lot comenzó a ver el valle hermoso, comenzó a ver el mundo atractivo y se fue acercando a Sodoma. Y si usted lee, cada vez se iba acercando más, cada vez se iba acercando más, hasta que terminó dentro de la ciudad. Y si no es por la intercesión de Abraham, creo que también lo hubieran destruido. Entonces el Señor nos habla a que nos apartemos, a que nos consagremos. Y dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Pero entonces no voy a andar tocando, si me dan la mano a alguien, no lo voy a tocar. Es que no me voy a sentar en esta silla porque ahí se sentó ese hombre que es malo. No se refiere a eso, sino a que no nos contaminemos con las mismas contaminaciones que ellos hacen. Fíjese que hay gente cristiana que todavía no ve malo ir a celebrar a su pueblo, como dice en la feria del pueblo. No, hay gente cristiana que no lo ve malo. Pero sin embargo la palabra de Dios dice que es lo sacrificado a los ídolos, es para los demonios, dice. Y así un montón de cosas. Si podemos hablar de muchas cosas, lea el libro de Babilonia y sus secretos religiosos y se va a dar cuenta. Todas las festividades que el mundo realiza, siempre iba escondido la celebración de algo pagano. Lea todo, investigue, llénese de conocimiento, llénese de ciencia, llénese de verdad, llénese de la palabra de Dios. Me da pesar escuchar a un cristiano decir que tal libro es mi libro preferido y no lee la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a saber discernir si no hay en nosotros la palabra de Dios? ¿Cómo me voy a identificar si esto es doctrina sana o si esto es doctrina de hombres o si esto es doctrina de demonios? ¿Cómo lo voy a identificar yo? Leyendo la palabra, lo que hacían los hermanos de Berea. Dice que escuchaban a Pablo y después iban a leer para ver si era cierto lo que les decía. No se dejaban engañar. Entonces ahí es donde entra nuestra astucia y donde entra el apartarnos de, no contaminarnos. Dice, y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Miren, el Señor, el ejemplo del hijo pródigo es hermoso. Así el Señor nos recibe a cada uno de nosotros. Nos recibe llenos de suciedad, llenos de pecado. No nos echa fuera, sino que nos abraza, nos besa. Pero una vez que Él nos recibe y una vez que nosotros nos convertimos y una vez que nosotros nos arrepentimos, entonces comienza Él a limpiarnos. Dice que lo lavaron los criados, le pusieron un vestido nuevo, dice, y anillo de oro, y entró a la fiesta. Así quiere el Señor que nosotros hagamos. Así quiere el Señor hacer con nosotros. Ya nos recibió, ya al aceptar a Cristo Jesús, nos apartó de este mundo. Porque ahora somos su iglesia, los apartados. Somos los llamados a ser santos como Él es santo. Pero si todavía estamos luchando y estamos en el punto ahí de solo estar pidiendo perdón por limpieza, por pecados, entonces no vamos a poder avanzar a los siguientes niveles que Dios quiere. Dice la palabra de Dios que el camino o la senda o digamos nuestro vivir pues es como la luz de la aurora, dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Dice que los ministerios están para el perfeccionamiento, para equipar a los santos. Pero él dice hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿O se ha preguntado usted, ve, murió tal hermanita, murió tal hermanito, y se ha dado cuenta usted que a lo Enoc ellos agradaron a Dios? ¿Se ha dado cuenta usted de hermanos que han estado entre nosotros y que se han ido con el Señor? Pero si usted ha visto cómo han sido sus vidas, es porque ya agradaron a Dios. Lo que Hebreos 11 dice, no, son personas que ya no son el mundo no es digno de ellos. Entonces Dios se los lleva como Enoc. Pero es porque hubo un crecimiento. Así nosotros tenemos que ir en ese crecimiento. Yo le pido eso al Señor, que ya no pasar de estar con los rudimentos de limpieza, de estar pidiendo perdón. Claro, estamos en ese proceso y vamos a fallar, pero si nosotros nos disponemos a avanzar más allá, entonces el Señor nos va a comenzar a usar como a Daniel. Si nosotros disponemos en nuestro corazón no contaminarnos, sino apartarnos, no afanarnos por las cosas de este mundo, sino comenzar a hacer tesoros en el cielo, el Señor va a comenzar a bendecirnos aquí también. Pero si nosotros no pasamos de esa fase de estar pecando y estar arrepintiéndonos, de alejarme de Dios porque pequé y acercarme a Dios, entonces nunca vamos a avanzar a la fase de una iglesia gloriosa, a la fase en donde Dios nos va a querer usar para hacer milagros, sanidades, para echar fuera demonios. Él ya nos dio esa autoridad, pero nosotros la perdemos cuando hacemos lo que hizo el hijo pródigo antes, que se fue. Ya tenía los bienes, ya tenía él la autoridad, pero por ir a probar lo del mundo la perdió. No sé si me estoy dando a entender. Mientras nosotros no avancemos de esa fase de estar pecando, de estar volviendo, de estar pecando, entonces no vamos a avanzar a la fase que Dios quiere, que es usarnos para poder evangelizar a otros, para poder sanar a otros, para que haya milagros, para que nos levantemos y comencemos a edificar a otros. Pero ese es el llamado que Dios quiere hoy para nuestras vidas. En primer lugar, para mí, para usted también. Que nosotros nos apartemos, que decidamos en nuestro corazón no contaminarnos con las cosas que el mundo nos ofrece. La palabra de Dios dice que tenemos que comportarnos como hijos de luz. ¿Y cómo es comportarnos como hijos de luz? Bueno, es hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Es hacer la voluntad de Dios, es ser guiados por su Espíritu. Jesús lo dijo, mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. O sea, nosotros somos hermanos de Cristo e hijos de Dios al hacer su voluntad. Pero mientras tanto, si estamos ahí pasivamente, si solo venimos al culto, nos vamos y no abrimos la Biblia hasta que regresamos a la iglesia, va a ser bien difícil que el Señor nos use. Va a ser bien difícil que nosotros identifiquemos cuando algo viene de Dios y cuando no viene de Dios. Amén. Sigamos leyendo la palabra. Veamos lo que dice Romanos 12:2. Lo tiene, me dice amén. Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dígase usted mismo, yo me digo a mí mismo, no os conforméis a este siglo. No nos dejemos llevar ni nos dejemos arrastrar por las costumbres de este siglo, por la cultura de este siglo. No nos dejemos llevar por lo que el mundo quiere que nosotros hagamos y digamos. No dejemos que nuestros hijos se comporten como el mundo quiere que se comporte. Está bien que estudien, está bien que trabajen,
Pero sobre todas esas cosas, enseñémosle el temor de nuestro Dios. Enseñémosle su palabra. Vivamos su palabra. Creamos a lo que nos dice la palabra de Dios. Confiemos en sus promesas. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que al leer la palabra, oremos para que Dios abra nuestro entendimiento. Como lo decía el salmista, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Porque lámpara, dice, es tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. O sea que realmente Dios, a través de su palabra y su espíritu, pueda abrir nuestro entendimiento y nuestros ojos y podamos entender lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Por eso Pablo les dijo, les tengo que seguir dando de beber leche, porque ya deberían de ser maestros. Ya deberíamos nosotros, yo mismo me digo, yo ya debería ser maestro. ¿Y por qué todavía estoy luchando con estas áreas? ¿Por qué todavía estoy luchando con mi carácter? ¿Por qué todavía estoy luchando en que si esto o que lo otro? En que si es pecado ir al cine o no ir al cine, en que si es pecado tomarme una cerveza o no. ¿Por qué estoy luchando con eso? ¿Por qué todavía estoy pensando y preguntarle al pastor, hermano, será malo si yo hago esto, si compro la diaria o la loto, será malo? ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la corriente del mundo, nos contaminamos. Pablo les decía también, vigilen que no haya en ustedes una raíz de amargura que contamine, y me contamina a mí y contamina a otros. Por eso no es bueno que haya murmuraciones. Por eso si usted tiene algo contra mí, y de verdad se lo digo, búsqueme, hablemos, perdonémonos. Porque dice, esa raíz de amargura va a contaminar a otros. Eso es lo que hace un chisme. Eso es lo que hace una murmuración. De tener a todo un pueblo por murmurar contra Moisés, Aarón y María, detuvo el avance de un pueblo. Entonces, imagínense nosotros cuántas veces, si yo me pongo a pensar en mi vida, cuántas veces yo he detenido ese avance de Dios, ese caminar en Dios por pecar, y no digamos por una amargura o por una murmuración, o no digamos por una contaminación, o no digamos por, en vez de salir de medio de ellos y no tocar lo inmundo, venir y tocar lo inmundo y estar ahí con ellos. ¿Cuántas veces le digo al Señor, perdóname? Porque cuántas veces yo frustré tus planes en mi vida por ir en pos de lo que este siglo me enseña, por ir en pos de lo que este mundo nos dice que hagamos. Pero dice aquí, renueven vuestro entendimiento, dice. ¿Cómo lo podemos renovar? A través de su palabra. Por eso les digo, lámpara es a mi pies tu palabra. Lo decía el salmista, vi que los impíos prosperaban y dije, en vano di mi corazón a la limpieza, por poco y caigo, dice. Pero dice que entró en el lugar santísimo, entró a la presencia de Dios y ahí le revelaron el fin de los impíos. Entonces reconoció de que sí, no había dado en vano la limpieza de su corazón. Sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guardemos nuestro corazón. Y dice, renuévense vuestro entendimiento. Llenémonos más de la palabra de Dios, llenémonos más del Espíritu Santo y consagrémonos. Y esa consagración, esa santidad, entonces nos va a permitir en tener revelaciones. Nos va a permitir en ser cabeza y no cola. Nos va a permitir en que nos busquen para dar consejos y no nos busquen para ir y levantar la mano contra el gobierno, sino estar de rodillas delante de Él orando, ayunando, orando por nuestro país. Pero muchos cristianos creen que por ir en contra del gobierno, por publicar un video, por decir algo en contra del gobierno, es que están haciendo algo. Y es mentira. No es que me voy a meter a la política porque como soy hijo de Dios, yo quiero cambiar desde ahí. Es mentira. Más bien se va a contaminar, a menos que
tenga un grado alto de pureza como Daniel y Dios le diga, ve, ahí sí le creo, vaya. Pero mientras el Señor no nos diga qué hacer, mientras yo no sepa qué hacer, no nos movamos. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué hacer? Volvemos al inicio, la comunión con Él. Si estoy cerca de Dios, me voy a dar cuenta de los planes que Dios quiere que yo haga, que yo ejecute, de las misiones pues que Él me va a decir que haga, de cómo hablar, de cómo decir, hasta de cómo vestirme. Y al final no voy a andar pensando en que si ese hermano, porque anda vestido así, creo que no oró el hermano porque miren cómo viene. No, es que el otro anda de saco y de barba, ese hasta ayunó. Y no, hermano, no sabemos. Se lo dijo Dios a Samuel, no veas lo de afuera, yo veo lo que está adentro. Entonces, para que nuestro corazón esté limpio, démoslo a la limpieza, démoslo a la llenura de la palabra, amén. Y de esa forma entonces nuestro entendimiento va a comenzar a cambiar. De esa forma nuestro entendimiento ya no se va a parecer al mundo, amén. Veamos un poco más en Hebreos 12, capítulo 12 y el versículo 14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como le decía Pablo a Nicodemo, ejercítate en la piedad, porque eso tiene bendición para aquí y para la otra vida, Liz. Provecho para aquí y para la otra vida. Si nosotros decidimos consagrarnos, si yo, y ponga usted su nombre, si yo, Miguel Castro, decido consagrarme, decido ahondar más en la palabra de Dios, decido estar en comunión con Él y llenarme de su presencia, entonces Dios va a comenzar a santificarme. Dios va a comenzar a llenarme de su revelación y conocimiento. Y después eso nos va a permitir llegar a la patria celestial. Otro punto importante que no lo había mencionado es el amor. El amor nos permite a nosotros medir nuestro grado también de santidad, de consagración, de limpieza. ¿Por qué? Dice que en los últimos tiempos, dice, por causa que la maldad se multiplica, el amor de muchos se enfriará, y si no fueran acortados esos días, dice, aún los escogidos se perderían. El amor tenemos que vigilarlo, hermanos. El amor tenemos que vigilar el grado que hay. El amor hacia Dios, el amor hacia nuestros prójimos. ¿Cuánto estamos amando a Dios? ¿Cuánto estamos amando a nuestros hermanos? Eso nos va a ayudar a tener santidad. Eso nos va a ayudar a estar pegados ahí a nuestro Dios, a no separarnos de Él. Eso nos va a ayudar a alejarnos del mundo y acercarnos a Él, en el sentido que les menciono, de no contaminarnos, porque estamos en medio de ellos. No nos podemos salir, pero podemos ser hijos de luz. Si nosotros amamos a Dios, entonces no vamos a pecar. Si usted lee la primera carta de Juan, va a ver esa diferencia. Dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que conoce a Dios no peca, porque el amor de Dios está en él, dice. Entonces, si el amor de Dios está en nosotros, nos va a ayudar mucho. Más fácil va a ser no contaminarnos. Y al final vamos a ver al Señor, porque eso es lo que deseamos, amén, ¿verdad? Llegar a la patria celestial, ver al Señor cara a cara, estar con Él cara a cara. Aleluya. Veamos lo que dice Gálatas, capítulo 1. Amén. Dice el versículo 11: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, que en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba,
y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llenó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los cuales eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Este es Pablo hablando de cómo era antes de convertirse a Dios. Todo el conocimiento acumulado que él tenía y todo el celo, entre comillas, que él tenía, que lo hacía, según él, hacer la voluntad de Dios. Pero no se daba cuenta que estaba más bien destruyendo el cuerpo de Dios. Pero una vez que él se da cuenta de eso, se consagra, se aparta, se dedica a Dios. Y Dios, todo ese conocimiento que él tenía, lo comenzó a usar para su obra, para hacer la obra entre nosotros los gentiles, porque a través de él nos llegó el evangelio. Entonces ese es el llamado que Dios quiere hacernos, que nosotros nos llenemos de conocimiento, nos llenemos de su palabra, nos llenemos de su Espíritu Santo, que estemos muy pendientes del grado de amor que tenemos para luego enviarnos y hacer su voluntad, para luego revelarnos lo que Él quiere revelarnos, para luego hacer la voluntad de Dios. No lo que yo pienso, no lo que yo quiero, sino lo que Él desea. Y de repente va a comenzar a cambiar todo nuestro ser, nuestra forma de vestir, nuestra forma de tratar a nuestros familiares, sobre todo a nuestros, en la casa es el primer lugar donde nosotros damos el testimonio. De repente en nuestro trabajo van a comenzar a vernos diferente. Ya van a ver que no nos reímos de las allanadas que dicen, sino que nos van a ver serios. Van a ver que cuando sea el momento oportuno les damos una palabra de aliento. A través de la palabra de Dios les damos un consuelo. Van a comenzar a ver esos cambios, pero no va a suceder hasta que yo lo decida. No es el pastor, no es Dios, no es un ángel, no, es usted y yo. O en este caso, yo y usted, como decía Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Soy yo el que decido hoy o hacerlo mañana. Como le digo a veces a mi esposa, el lunes voy a empezar dieta, pero no le digo que el lunes. Así usted y yo decidimos qué día vamos a comenzar a tomar seriedad en este camino. Perdón, no, usted yo sé que es serio, perdone, no, la palabra mal empleada, sino qué día vamos a decidir consagrarnos a Él, dedicarnos a Él, hacer su voluntad, pero de verdad, de a de veras, como decía el chavo. Comenzar a buscar su santidad, comenzar a buscar que mi mente deje de pensar como el mundo piensa, que mi mente no piense como los filósofos de este mundo, que mi mente no piense como los inteligentes de este mundo, sino que piense como Cristo piensa. Dice ustedes, o sea, nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de eso si no leemos su palabra? Si no oramos, si no nos consagramos. ¿Cuánto cristiano está todavía pensando que este año ya se va a terminar y que viene diciembre y que por ahí va a andar un poco caído y que mejor en enero sí, decido servirle al Señor? Y tal vez no llegó enero. O llega enero y sigue lo mismo. No, es hoy, no hay otro mañana. Así como cuando le queremos dar el evangelio a una persona inconversa, no piense en mañana, piense en hoy. Mañana ya es tarde. Pensemos en hoy. No piense en la edad que usted tiene. Como le dijeron a Jeremías, no digas que eres niño. No piense en su edad, piense en que puede hacer hoy esa decisión de consagrarse, de apartarse, de renovar su forma de pensar, para que también se renueve nuestra forma de actuar. Amén y amén. Quiero invitarle a que si gusta ponerse en pie, oremos.
le pidamos al Señor nos llene con su gracia. Y si usted quiere decidir hoy, hable con su Señor. Si quiere hacer compromiso, pero antes de que haga compromiso, esté bien seguro, esté bien consciente de lo que va a hacer. Así como los que nos casamos estuvimos bien conscientes de la decisión que tomamos cuando nos casamos, así usted hoy esté bien consciente del llamamiento que Dios nos está haciendo. El Señor quiere que nos levantemos y que anunciemos. El Señor quiere que nos levantemos y que edifiquemos. El Señor quiere revelarnos muchas cosas, pero no nos va a revelar cosas si no hacemos nuestra parte, si no damos ese sacrificio. Yo no quiero poner palabras en su boca, pero sí quiero invitarle a que usted hable con su Señor. Usted haga pactos con Él, como le digo, conscientes de que los tenemos que cumplir. Si quiere decirle perdóname, dígale perdóname. Si quiere decirle dame fe, pídaselo, como usted desea hacerlo. Pero yo sé que el Señor nos está viendo en esta noche, porque su presencia está aquí en medio de nosotros. Oh, gracias, oh Padre bueno. Gracias, oh Dios de misericordias. Gracias porque tú envías tu palabra, Señor, y envías tu bendición, así como la lluvia temprana, como la lluvia tardía, oh Padre. Venimos ante ti reconociendo, oh Dios amado, las veces que te hemos fallado, las veces que hemos dejado de hacer lo que tú quieres que hagamos, las veces en que tal vez tú dijiste, da esta palabra y no lo hicimos. Perdónanos, oh Padre Celestial, porque tal vez nuestra fe, la duda nos asaltó, la duda nos hizo no hacerlo. Perdónanos, oh Dios amado, porque tal vez pensamos que le íbamos a caer mal a nuestros compañeros y no lo hicimos. Pero tu palabra dice que aquel que te anuncie delante de los hombres, tú lo vas a anunciar delante de los ángeles, delante de tu Padre. Oh, ayúdanos, oh Dios amado, auxílianos, oh bendito Dios. Lava todo nuestro ser con esa sangre preciosa, preciosa sangre carmesí, esa sangre que nos lava, que nos limpia, esa sangre que nos purifica, Señor. En el nombre de Jesús, sabemos que ahora estamos bajo un nuevo y mejor pacto, y podemos acceder a riquezas mejores, y tu palabra lo dice, que esta casa postrera, las cosas que haría serían cosas mayores. Oh Padre, solo auxílianos, ayúdanos, oh Dios amado, a que nosotros haya esa decisión, haya esa determinación, así como en Cristo la hubo, esa frente de pedernal que no se desvió ni a derecha ni a izquierda por hacer tu voluntad. Así en cada uno de nosotros tú pongas el querer como el hacer, oh Padre celestial y bendito. No hacer lo que nosotros queremos, sino lo que tú deseas, oh Padre. Auxílianos, que podamos vencer contra nuestra carne. Ayúdanos, tu palabra lo dice, solo por el Espíritu podemos hacer morir en nosotros la vieja manera de vivir, nuestra carnalidad. Oh, ayúdanos, oh Dios amado, vence en nosotros, oh Dios bendito. Anhelamos, deseamos hacer tu voluntad y servirte en tu reino, oh Dios amado, haciendo aquí esta obra en esta tierra conforme a lo que tú has dicho que hagamos y provisto, oh Señor.
Solo ayúdanos para que nosotros no nos falte la fe. Ayúdanos, oh Dios amado, para estar siempre delante de tu presencia, tener esa comunión contigo. Ayúdanos para conservarnos puros, limpios delante de ti en medio de esta generación perversa. Ayúdanos, oh Dios amado, a no dejarnos guiar por las corrientes de este siglo, a no tomar la cultura del mundo, Señor, sino a hacer tu voluntad, oh Padre, sino a comportarnos como hijos tuyos, a ser verdaderos embajadores de tu reino, oh Dios amado. Ten misericordia, tu palabra lo dice, de ti viene la capacidad. Capacita a cada uno de mis hermanos conforme a tus riquezas en gloria, oh Padre. Da los dones que tú quieres dar y repartir en cada uno de ellos, oh Dios amado. En el nombre de Jesús, fortalécenos con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, de forma que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad, oh Padre. En el nombre de Jesús, ten misericordia, oh Dios amado, y úsanos para hacer tu obra, úsanos para anunciar tu evangelio. Queremos hacer milagros, queremos hacer prodigios, oh Dios, en tu nombre, no para la gloria nuestra, sino para tu gloria, para el ensanchamiento de tu reino, oh Dios amado. Ayúdanos, oh Dios. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, oh Dios bendito y amado. Auxílianos, oh Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús y llénanos con tu gracia, así como llenaste de gracia a Daniel, oh, delante de el jefe de los eunucos. Así llénanos de gracia para hacer tu voluntad, para agradarte a ti primero, oh Padre, y para encontrar gracia delante de los hombres, oh Padre, en el nombre de Jesús, obedeciéndote a ti en primer lugar, oh Padre bendito, y que lo demás sea añadido, oh Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia.